están? Mucho gusto. Este es un nuevo capítulo de nuestro programa Hoy Día Podcast, Sintonía Humboldt. Hoy me encuentro como siempre, con mi compañero acá, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Contento de estar nuevamente con ustedes. Pues acá ahora de otra manera, en otro modo y en otro lugar también, en otra comuna también linda, ¿eh? Coquimbo estamos. Así ubicados. es. Estamos como creciendo, estamos mutando. Somos como parte de la naturaleza, ¿verdad? Mutamos en constante cambio. Siempre estamos acá en Sintonía Humboldt. Y vamos a salir en hartos lugares ahora. Nos van a poder ver en muchos más lugares que antes. Así que es. los vamos a aburrir, los vamos a llenar de naturaleza. Capaz que le salgan hasta ramas. Va a ser muy entretenido. Y como siempre tenemos... Medio raro que le salgan ramas, sí, pero entretenido. ¿De qué va a ser entretenido? O va a ser flores, o plantas, naturaleza. Estamos llenos de naturaleza acá. Esa es la idea de este podcast. Sí, así es. Y como siempre nos pueden encontrar en Instagram, nuestra cuenta oficial, Sintonía Humboldt, ¿verdad? Sintonía.humboldt, ahí en Instagram. Y ahí se pueden ir enterando de dónde pueden ver estos capítulos. Y Fenisco Chile. Así es, también es estaremos Fenisco en Fenisco Chile. Así es. Oye, y vamos de lleno hoy día a presentar a nuestro querido invitado. Estamos hoy día con Gerardo Cerdegaete. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchas gracias. Ya supe que ustedes están bien, así que... Con ramas, dijo Rodrigo. Así es. Puede ser. Gerardo es biólogo marino. Biólogo marino. ¿Sí? ¿De qué universidad De saliste, la Gerardo? Católica del Norte, acá en la región. Somos muchos biólogos marinos de la Católica del Norte. Por ahí decimos que somos un poco plaga, pero estamos en todos lados. Pero aportando. De todas maneras. Yo todos los biólogos marinos que conozco en la Católica del Norte aportan al medio ambiente muy buenos mucho. profesionales, de todas Sí, maneras. nosotros, hemos hecho varios capítulos anteriores, hoy día podcast, pero anteriormente, ¿verdad? Hemos estado en radio, hemos estado en plataformas digitales y la verdad es que siempre tenemos ahí como invitados biólogos marinos, así que un saludo para todos ellos y también para la escuela ahí en la Católica del Norte. Universidad Católica del Norte. No estamos haciendo propaganda, solamente para que ustedes sepan que nuestro invitado es de ahí. Cuéntanos, ¿de dónde nace este interés por querer estudiar biología marina? Sí, bueno, la verdad es que no tengo noción de cuándo me empezó a gustar. Probablemente yo era muy chico, vivía en el norte, en Arica, y ya recuerdo que me gustaba meterme al agua, bucear, qué sé yo. Y fue en el momento en que empezó a transmitirse por televisión El Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Así que yo soy de esa primera generación que estudió biología marina porque se enamoró de esos programas. Jacques Cousteau fue un referente para mucha gente. Fue un referente de todas maneras, sí. La verdad es que en mi generación, al que yo le preguntaba, me decía, sí, pues yo también estudié por eso. Como la generación de Jacques Cousteau. Justamente, claro que sí. Y de hecho, en relación a eso hay una anécdota muy simpática que me pasó tiempo atrás, en que tuve la posibilidad de conocer a la nieta de Jacques Cousteau, que es Céline Cousteau, que estuvo acá en la región, por temas ambientales también. Entonces yo tuve la suerte también de subirme en el bote con ella. Yo dije, ya, aquí le tengo que contar que yo estudié biología marina por su abuelo. Así que me acerqué en un momento, empezamos a conversar, y le cuento esto, me mira y me dice, que habla muy bien español, tú no sabes la cantidad de gente que me ha dicho eso. Iba a decir exactamente lo mismo. Debe estar pero repleta de personas que le han dicho, claro. Yo empecé a estudiar por tu abuelo, lo que significó en mi vida. De todas maneras, pero eso sí fue un cierre de ciclo importante para mí, el poder hablar con una descendiente de Jacques Cousteau y decirle, por tu abuelo yo estudié biología marina. Así que, muy bien. Reforzaste ahí tu vocación. De todas maneras. Eso esperamos todos, como dejar un legado siempre. Y yo creo que él dejó un legado. Y por eso hay mucha gente que estudió biología marina. De todas maneras, sí. Un gran aporte hizo, más que nada, la difusión de las ciencias del mar. En ese momento no se conocía el mundo submarino. Justamente porque además Chile es un país costa, digamos. Hoy día tenemos una amplia costa que no protegemos quizás demasiado, pero hoy día tenemos que estar bien atentos sobre todo a qué pasa en nuestras costas chilenas, ¿verdad? En todo sentido. Y justamente vamos a conversar un poquitito sobre eso. ¿O tú quieres preguntar algo más? Vamos a conversar sobre un chiquitito, así como de 70 centímetros, de unos poquitos kilos, que se llama pingüino de Humboldt. Entonces queremos hablar sobre nuestro amigo pingüino de Humboldt. Y sé que tú estás involucrado con el tema de Recoge, que es el plan de recuperación, conservación y gestión, ¿cierto? Justamente, sí. Del pingüino Humboldt. Así es. Coméntanos primero qué es Recoge.
Ya, bueno, recoge básicamente es una sigla que viene de 3 acciones, que es recuperación, conservación y gestión, que son planes que el Ministerio del Medio Ambiente tiene que desarrollar para aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, ¿ya? Y lamentablemente nuestro pingüino de Humboldt está en categoría vulnerable en este momento. Así es. ¿Ya? Eso quiere decir que está a pocos pasos de entrar en peligro de extinción, que es una situación bastante seria. En este rato se está reevaluando, porque vamos a hablar más adelante, tuvimos una situación el año previo donde probablemente se generó mucho impacto sobre la población de esta especie. Por lo tanto, este plan recoge que aprobó el Ministerio hace un par de semanas aproximadamente, constituye una tremenda herramienta para empezar a echarle una manito a esta especie, que como muchas otras especies del ambiente marino se han visto afectadas básicamente por nuestra acción irresponsable en algunas situaciones, ¿ya? Por efecto Ahora, del ser humano, generalmente son factores del ser humano, o también hay otro elemento. hay algunos factores que son a causa nuestra, como por ejemplo sobrepesca. En el caso de las especies marinas, hay algunas especies que efectivamente están siendo plenamente explotadas, ¿ya? Y eso obviamente genera impacto en aquellas especies que dependen de estos recursos. También hay el extenso uso que nosotros hacemos del borde costero. La verdad es que casi no hay un punto del borde costero que esté ocupado por nosotros. Muchas ciudades grandes se desarrollan al borde costero. Todo este costumbre actual de comprarse parcelas de agrado, digamos, en el borde costero, y seguimos ocupando. Y eso implica que estos territorios que originalmente eran ocupados por estos animales para descansar, para reproducirse, ya no los pueden usar. Y ahí tenemos un impacto importante también. Otras actividades, como por ejemplo las actividades de navegación, el turismo irresponsable también. En aquellos casos en que la gente va a ver especies llamativas y no se da cuenta que efectivamente si no lo hace bien va a generar un impacto. Las especies exóticas invasivas son aquellas especies que llegan a algún sector probablemente transportadas a lo mejor por acciones nuestras, ¿ya? Y que generan impacto también en estas especies, rompiendo los equilibrios que tú tienes en los ecosistemas. Oye, esa palabra a mí me gusta mucho, pero siento que atenta tanto lograr un equilibrio o no afectar tanto, digamos, el equilibrio natural de las cosas. Pero en realidad el ser humano con todo lo que hace, ya sea con intención o sin intención, digamos, va afectando ese equilibrio. ¿De qué forma se puede como retomar sin afectar tanto hoy día, por ejemplo, la población que justamente se encuentra en situación como de vulnerabilidad de pingüinos de Humboldt? Bueno, una de las formas de hacerlo es que la gente tome conciencia, ¿ya? Que efectivamente se dé cuenta de que los impactos, que para muchos son insignificantes, pueden tener un resultado tremendamente negativo en muchas especies. El hecho, por ejemplo, de nosotros siempre para donde vamos andamos con nuestras mascotas. Y vamos a la playa y soltamos nuestros perros para que sean felices, pero esa acción genera impacto importante, por ejemplo, en sectores de humedales costeros, donde hay muchas especies de aves que viven y dependen de ese ambiente. Hemos visto en redes sociales fotos, digamos, de perros que están atacando avifauna, y muchas veces la gente no toma conciencia de eso. Dice, bueno, es un pájaro, mi perro mató un pájaro, pero es su perro más otro perro, claro. y ese impacto generó también probablemente una alteración en las conductas de esos animales, y son cosas que no nos damos cuenta. Hay un estudio ecológico de hace mucho tiempo que se llama Múltiples puntos de estabilidad en ambientes naturales, que dice que la naturaleza siempre va a encontrar un nuevo equilibrio, pero va a ser un equilibrio distinto al que teníamos antes. Y las especies naturales están acostumbrados a ese equilibrio original. Nosotros hacemos una perturbación, introducimos algún cambio en ese equilibrio, eso va a cambiar, vamos a llegar a otro equilibrio, pero probablemente no va a ser el que beneficia a estas especies, y eso es un tremendo impacto. Por lo tanto, lo principal es que la gente tome conciencia del impacto que está generando el medio ambiente para que efectivamente podamos empezar a cambiar esto, ¿ya? Y este plan apunta un poco a eso. Apunta a dar herramientas y efectuar las coordinaciones con varios agentes que pueden ser públicos, privados, la comunidad en general, pescadores, investigadores, para que efectivamente seamos capaces de ir entregando información y que la comunidad entienda,
¿ya? Que no es solo sacar a pasear a los perritos, digamos, sino que ese perrito puede causar mucho daño. Tiene un componente educativo, pero recoge. De todas maneras, es esencial. ¿Y qué acciones se deberían generar y cuánto tenemos que esperar para que se empiecen a generar acciones con este plan? Mira, este plan se fija una meta de cambiar la condición actual para el pingüino Humboldt de aquí a 20 años. ¿Ya? La meta es, en este momento, el pingüino Humboldt está en categoría vulnerable. En 20 años podamos decir que el pingüino Humboldt ya no está vulnerable, está en categoría de riesgo menor, por ejemplo. ¿Ya? Pero para eso, obviamente, hay que modificar varios parámetros o indicadores ecológicos que no son muy buenos en este rato. ¿Ya? Por eso es a mediano plazo, 20 años puede ser mucho tiempo, pero efectivamente es muy difícil poder cambiar todos los componentes de un Justamente eso iba a preguntar, porque 20 años, y siendo realista, digamos, las cosas como están hoy día, ¿tenemos 20 años para poder revertir esta situación? Porque en algún minuto conversábamos de que el 2030 íbamos a empezar a ver algunos efectos del cambio climático, y hoy día, digamos, ya como que estamos viviéndolo. Sí. Entonces, como que todo se adelanta un poco. Nosotros pareciera que tenemos proyecciones un poquitito más largas, pero en la realidad como que todos esos tiempos se acortan. La pregunta es justamente, ¿tenemos 20 años? ¿Podemos tener 20 años para lograrlo? Mira, ojalá tengamos 20 años. El problema es que, a diferencia de nuestro ambiente, donde, por ejemplo, podemos decir tenemos un déficit de vivienda de tanto, bueno, metamos plata y construimos tantas casas y en 10 años tenemos a toda la gente viviendo en su casa. En el caso del pingüino de Humboldt y otras especies, no depende solo de nosotros. Depende de que efectivamente la población empiece a recuperarse en base a las acciones que nosotros podemos desarrollar en el marco de este plan. En estas acciones tendría que estar involucrado el municipio de Higuera, me imagino. Como dije, son varios actores. El municipio de Higuera, están las instituciones públicas, Senapesca, la Armada, CONAF, Subsecretaría de Pesca, está la academia, que también tiene una voz muy importante que decir en este tema. ¿Y de qué manera participan ahí las personas, los vecinos de los sectores? Y pienso principalmente Punta Choro, por ejemplo. Sí. ¿Cómo pueden participar ellos de este plan Recoge? Bueno, sencillo, entre comillas, porque no es sencillo, pero es modificando algunas actitudes que pueden ser reconocidas como impactantes. Por ejemplo, el borde costero de la Higuera, o en general, la comuna de la Higuera, gran parte de sus habitantes son pescadores, ¿ya? Que desarrollan su actividad artesanal tal como la han desarrollado históricamente, a través de anzuelos de pesca, redes de pesca de malla del borde costero. Pero si efectivamente los datos que nos aporta la investigación o la ciencia nos dice, oiga, mire, el uso de cierto tipo de redes en ciertos sectores y en algunos momentos determinados puede generar impacto. Por lo tanto, tratemos de evitar eso. Y si efectivamente la comunidad entiende eso y acepta modificar lo que está eventualmente haciendo mal, claramente puede ser un tremendo aporte. Lo mismo para los pescadores de mayor envergadura, los pescadores industriales. Lo mismo, por ejemplo, para las políticas de construcción nacional. Vamos a hacer una carretera que va a permitir que los vehículos pasen en el borde costero y disfruten del borde costero. Ya, pero eso va a generar algún impacto, probablemente sí. Entonces, vamos modificando todas esas macropolíticas y pequeñas políticas para que los impactos que sigamos produciendo sean cada vez menores. Oye, importante eso de tomar conciencia. Tenemos que tomarnos un vaso con conciencia, 50% conciencia, 50% acción, 2 de hielo. Esa sería más o menos como la proporción. Porque realmente es verdad lo que tú mencionas. Yo creo que el cambio de conciencia es fundamental, la educación es fundamental, pero la educación, si no la llevamos a la acción, o si no educamos con acciones concretas, ¿verdad? Es bastante difícil, y ahí yo creo que se nos alarga un poquitito los plazos. Entonces, me parece súper importante que se sume justamente la sociedad civil también a estas pequeñas acciones, reforzadas, digamos, con todos los actores sociales involucrados también. Sí, de todas maneras. Mira, nosotros tenemos harto contacto como institución con las comunidades costeras y efectivamente hay mucha preocupación y hay mucha conciencia de que efectivamente hemos generado bastantes impactos. El tema es cómo lo hacemos para que efectivamente esa conciencia se transforme en acciones reales. A lo mejor en algunos casos va a generar impactos, digamos. Probablemente una persona ganaba tanto, tal vez va a tener que ganar un poquitito menos. Pero el beneficio que eso va a generar a mediano o largo plazo puede ser mucho mayor. Es que yo creo que eso es clave, explicar a la ciudadanía que el beneficio a largo plazo es lo que nos mueve, no a corto plazo.
Entonces, y también mirarlo un poquito más globalmente, porque como que pensaba respecto a lo que planteé recién, el sector de la higuera, la gente de los choros, de Punta Choros, pero quizás no es solamente esa gente, porque hay muchas personas que van a esos sectores, que van a ver el pingüino, que van a vacacionar a esta zona, que no son de la higuera, que son de todo Chile incluso, y fuera de Chile también. La gente de La Serena también, que participa mucho de ese espacio. Es importante, yo creo que hacer un trabajo un poquito mayor, un poquito más grande, y por ahí me quedaba pensando también, sé que hace mucho tiempo que se trabaja con la conservación del pingüino Humboldt, no es de ahora, no es por el plan Recoge. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la importancia, la gran importancia que tiene este plan a diferencia de todo lo que se ha trabajado los años anteriores? Ya, el gran aporte de este plan es que, al margen de generar conciencia de que efectivamente tuvimos que desarrollar un plan especial para la especie, y eso nos dice mucho ya. Oye, aquí efectivamente hay que hacer alguna acción. Pero está además el que obliga un poco a todas estas instituciones públicas y privadas a coordinarse para desarrollar alguna acción que apunte a la recuperación y conservación de la especie, que es lo que se llama en términos generales la gestión que tenemos que hacer sobre esta especie. Y sobre todo cuando estamos hablando de aquellos sectores que no están directamente relacionados, porque si por ejemplo nos dicen al Servicio Nacional de Pesca o le dicen a la CONAF, que tiene un compromiso desde hace muchas décadas con la conservación, tenemos que hacer esto, efectivamente se va a desarrollar sin mayor dificultad. Claro, va a haber que derivar probablemente algunos recursos que están destinados a otras acciones para este tema en particular, porque efectivamente lo necesita, pero ¿cómo hacemos para que otros sectores que no son del área de conservación, que son sumamente necesarios para nosotros como sociedad, cambien un poco su forma de accionar para que los impactos que vamos a generar sean cada vez menos y logremos, en definitiva, ir avanzando con la recuperación de esta especie? Yo creo que eso es clave, porque Serna Pesca, CONAF vienen trabajando hace mucho tiempo, pero la Municipalidad de Liguera, los pescadores... La Armada. Claro, También ha sí. estado la Armada, Sí, claro. también está la Armada involucrada, de todas maneras, y siempre nos ha apoyado siempre en este tipo de temas, hasta la Subsecretaría de Pesca, a través de la generación de normas que apuntan a también la conservación de las pesquerías y, como consecuencia de eso, de las especies que dependen también de estas Y pesquerías. si es a largo plazo, además, debiera ser con educación, Claro. o sea, con los colegios. Justamente, sí. Por ejemplo, Con la hacer- academia también. Así hacer es. una coordinación mayor. Ahora hay un factor de urgencia también involucrado acá, al margen del hecho de que tenemos que modificar nuestra actitud en un periodo de tiempo determinado. Es que hay otros factores que no dependen de nosotros. Bueno, hay algunos que pueden ser consecuencia nuestra, digamos, como por ejemplo el cambio climático, que ya está generando alteraciones importantes. Y probablemente nosotros desconocemos que otras alteraciones van a generar y van a impactar a estas especies. Y está relacionado con eso la aparición de enfermedades emergentes, digamos, ¿ya? Que son de muy difícil control. El año pasado tuvimos la contingencia sanitaria que generó la llegada al país del virus de la influenza aviar, que es un virus que ha estado siempre presente en las aves silvestres y que se manifiesta porque de repente pasa el virus a algún centro productivo, un gallinero de producción de aves, qué sé yo, y obviamente había que matar toda la producción, enterrarla para evitar que se contagien otros. Y en ese momento se acababa la contingencia sanitaria. Pero hace un par de años en el sector del Asia-Pacífico apareció un brote, pero que fue distribuido o fue transportado por aves migratorias. Y Ya, empezó- más difícil de controlar. Ahí no eso es algo que eso tenga, es digamos... imposible de controlar. Y empezaron a desplazarse por todo el mundo. Hay mapas que muestran cómo fue avanzando desde el sector del Asia-Pacífico hacia el resto de Europa, hacia Asia, África, Norteamérica, y luego llegó el 2023 a Sudamérica, con impactos tremendos sobre muchas de las aves silvestres y aves costeras. Incluso en el caso de Sudamérica se generó un salto del virus hacia mamíferos marinos. Y tuvimos especies como el lobo marino común, por ejemplo, muy afectados, que son alteraciones que se han ido produciendo, digamos, y que si nos preguntan hace 10 años, ¿podría pasar esto? Habríamos dicho, es muy difícil. Claro, Si nunca ha pasado, ¿por qué va a pasar ahora? claro. Bueno, probablemente hay alguna condición en el medio natural que cambió y dio la posibilidad de que este virus, que estaba presente, se manifieste de una manera mucho más potente que antes. Hace poco salió en las redes sociales que el pingüino Humboldt estaba por desaparecer.
Y después otros especialistas, otros científicos comentaron que no era así, que es cíclico. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Gerardo? Mira, efectivamente hay razón en ambas partes. Los estudios, los últimos censos del pingüino Humboldt en el país nos hablan de que, 2017 es el estudio, de que en el país, entre Arica y el sector de Chiloé, que es donde se distribuye en Chile, que el pingüino llega hasta el norte del Perú, pero el 80-90% de la población mundial está en Chile, ¿ya? Que la población nacional era de alrededor de 5.000 parejas reproductivas. O sea, estamos hablando de 10.000 ejemplares en el país, más un porcentaje que corresponde a los ejemplares juveniles, ¿ya? Y eso es a través de un censo que se hizo en 48 puntos del borde costero donde está el pingüino Humboldt, de los cuales 36 son puntos de nidificación, ¿ya? Ese es el último dato que nosotros tenemos, ¿ya? Y el 2003, y aquí está el valor que es preocupante, digamos, el Servicio Nacional de Pesca, atendiendo a esta contingencia de la influenza aviar, registró la mortalidad de cerca de 3.800 pingüinos en el país. O sea, nosotros encontramos 3.800 pingüinos muertos, ¿ya? Si nosotros encontramos 3.800 pingüinos muertos, fueron en aquellas zonas donde efectivamente tenemos fácil acceso, que no es todo el borde costero. Por lo tanto, es probable que no registramos todos los varamientos. Además que vara un pingüino Humboldt y las aves carroñeras en 2 o 3 días lo hacen desaparecer. Por lo tanto, si estamos hablando de 3.800 pingüinos que nosotros encontramos, tal vez la mortalidad sean mayores. Y si recordamos el dato del último censo de 10.000 ejemplares, que ya mueran 3.800 es tremendamente grande para la especie, ¿ya? Pero eso no indica que efectivamente el pingüino está extinguiéndose en este rato, ¿ya? También tenemos que sumar que tuvimos el Niño, que está terminando este año, digamos, y en el evento del Niño disminuye fuertemente la disponibilidad de alimentos, porque las poblaciones de peces de las que se alimentan migran hacia otros sectores, ¿ya? Por lo tanto, el pingüino se queda sin alimento. Y en esos casos, lo que hace la población, toda población natural, es gastar más energía en supervivencia y disminuir la energía que tiene dedicada, por ejemplo, a la reproducción. El pingüino Humboldt, en épocas de vacas flacas, se reproduce menos, deja de reproducirse. O de peces flacos. O de peces flacos. Y eso a lo mejor implica el por qué, por ejemplo, nosotros acompañamos a la CONAF en un primer censo de la época reproductiva de otoño del pingüino Humboldt y no encontramos ningún pingüino, ¿ya? Probablemente se deba a que efectivamente el pingüino no está pensando en reproducirse en este momento y está buscando aquellas zonas donde está el alimento disponible, que puede ser más al sur, digamos. Por lo tanto, no hay datos que nos permitan decir a ciencia cierta el pingüino se está extinguiendo. Claro. Pero sí tenemos datos preocupantes que nos dicen que está en una condición bastante compleja. Claro, o sea, ya que esté, digamos, en estado de vulnerabilidad o vulneración, ¿verdad? Ya es preocupante, ¿eh? No es que no es porque sea cíclico, ¿verdad? Hay que despreocuparse de este tema. Mira, yo quería preguntarte también, Gerardo, ¿cuál es la conversación? Porque muchas veces, como bien decías tú, las emergencias sanitarias, las últimas, digamos, desde la pandemia hacia acá, digamos, un poquitito, relevaron como temas país el cómo se comunican distintos actores sociales, ¿verdad? Entre lo que es salud, lo que es educación, el cómo van conversando para que todo este engranaje social pueda desarrollarse o desenvolverse de la mejor manera. Y esa es la pregunta, ¿cuál es la conversación entre los diferentes actores sociales que hoy día están involucrados en este programa? Sí, mira, bueno, ahora tenemos esta herramienta que es el Plan Recoge, que efectivamente nos dice usted tiene que coordinarse con estos y estas personas para poder desarrollar esta actividad. Pero habitualmente las instituciones que están vinculadas, digamos, espontáneamente siempre ante cualquier evento que genera algún riesgo para alguna población, interactúan inmediatamente, que es lo que pasa con la CONAF, digamos. Nosotros tenemos un trabajo muy fluido y de la mano con la CONAF. Recordémonos que en esta región y en Atacama está la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, cuyo objeto de conservación es el pingüino Humboldt. Y alrededor de estas islas están las reservas marinas que administra Cernapesca, por lo tanto, estamos obligados a coordinarnos. Junto con nosotros trabajamos. Pero es una coordinación, disculpa que te interrumpa, ¿es una coordinación constante o es una coordinación en la emergencia? Es una coordinación permanente. Genial. Lo que pasa es que se acrecienta mucho más en la emergencia, que fue lo que pasó el año pasado, digamos. Ya ahí la coordinación con ellos tuvo que ser mucho mayor porque efectivamente la urgencia así lo requería.
pero es permanente, es permanente. Oye, tenemos entonces unos comentarios, me indican por interno. Vamos a ir a estos comentarios a ver qué dice la gente. Hola, buenas tardes, amigos de Sintonía Humboldt. Estoy muy contenta de poder conversar con ustedes. Y bueno, mi nombre es Nancy Duman, soy representante de Sfenisco aquí y quisiera aprovechar esta oportunidad para comentar sobre uno de los últimos acontecimientos significativos para la región, que tiene mucha relación con lo que nos motiva como organización, que es la conservación del pingüino de Humboldt y su hábitat. El 25 de julio, es decir, el jueves pasado, se publicó el plan RECOGE, que significa recuperación, conservación y gestión para la conservación del pingüino de Humboldt, cuyo objetivo tiene evitar la extinción de esta especie que es emblemática para nuestra región, para la región de Freirina, pero en realidad es una especie emblemática de toda la corriente de Humboldt y por lo tanto de Chile y Perú. ¿Qué es el Plan RECOGE? Este Plan RECOGE se viene trabajando desde hace bastantes años y el 2022 fue presentado y recién ha sido publicado. Y esta es una muy buena noticia, puesto que significa que de manera mancomunada, es decir, todos los servicios que tienen alguna competencia con la conservación de esta especie, más la ciencia, la investigación, la gente, la sociedad civil, las ONG, van a tener que coordinarse en distintas materias para velar por la conservación del pingüino, para generar acciones que eviten la extinción de esta especie. Consideramos que el Plan RECOGE es de suma importancia, ya que el pingüino de Humboldt es una especie que está en baja, o sea, su población ha disminuido considerablemente estas últimas 2 décadas. A comienzos del 2000 hablábamos de más de 20.000 ejemplares solamente acá en el archipiélago de Humboldt. Hoy día, en las principales colonias de la zona centro-norte, encontramos una población no más allá de 5.500 ejemplares. O sea, vemos que su población ha disminuido considerablemente. ¿Cuáles son las causas? Son diversas. Y por ello es importante este Plan RECOGE, que busca generar acciones a nivel de investigación, a nivel de coordinación de las distintas instituciones, a nivel de mejorar las prácticas de la pesquería, a nivel de proteger aquellas zonas donde el pingüino también se alimenta, ¿ya? No solamente proteger las zonas de nidificación. Por ello, consideramos que este plan RECOGE va a jugar un rol importante para la conservación del pingüino. Oye, ahí estaba entonces Nancy Duman ahí haciendo también como un mini recuento, representante de la Fundación Sfenisco en Chile, y que justamente como que recoge los puntos más importantes de lo que hemos venido conversando, ¿verdad? El por qué, el cómo, cuántas especies, digamos, que ha disminuido notablemente, porque algo que no podemos decir es que sigue en crecimiento. Por mucho, insisto, que sea como medio cíclico, ¿verdad? Este proceso natural del pingüino de Humboldt. Pero Nancy recoge. Vamos a quedar con esa palabra, recoge.
una consulta, Gerardo, mira, tengo entendido que la CONAF es la Secretaría Técnica de este programa y desde la Secretaría Técnica tiene que haber un comité asesor técnico, ¿ya? Y posteriormente tiene que haber alguien que haga como el seguimiento, creo que es público-privado. ¿Quiénes son esos actores? ¿Está definido ese equipo de seguimiento o el equipo de asesor técnico son de la academia? ¿De dónde son? Correcto, sí. Bueno, efectivamente la CONAF aquí es un actor más que relevante porque este plan nace de un plan de conservación del pingüino Humboldt que la CONAF empezó a desarrollar el año 2015, ya invitando a participar a múltiples actores, desde la academia, las instituciones públicas y la comunidad también, que obviamente tiene una voz importante que desarrollar. Por lo tanto, son miembros del comité técnico que dirige estas acciones y que además está integrado por las otras instituciones públicas que tienen relación directa, como son el Senapesca, la Subsecretaría de Pesca de la Armada, ¿ya? Y obviamente la academia, ¿ya? Ahora, eso no tiene mucha relevancia si es que efectivamente se establecen ciertos compromisos de seguimiento de que efectivamente estamos cumpliendo con las acciones que tenemos que desarrollar. Y son estas mismas instituciones las que están encargadas de hacer un seguimiento a través de indicadores de gestión probablemente que nos permitan decir estamos avanzando a buen paso en este tema o en este nos estamos quedando. Por lo tanto, tenemos que meter un poco más de energía. Y eso es relevante porque habitualmente nosotros tendemos a hacer algo y decimos, perfecto, lo tenemos hecho. Pero habitualmente no hacemos un seguimiento. Y sobre todo si estamos hablando del caso del pingüino Humboldt, por ejemplo, en el que efectivamente necesitamos saber de qué manera estamos generando un cambio en las condiciones para que pueda empezar a recuperarse la especie. Por lo tanto, es este comité el encargado también de hacer el seguimiento en el tiempo de que las acciones desarrolladas están generando el impacto que nosotros esperamos que generen. Evaluación de seguimiento en instituciones públicas es poco lo que se hace ahí. Sí, es como hablar de cuando dicen ya está hecha la ley, por ejemplo, pero ¿quién fiscaliza? Es como un poco eso. El seguimiento es la parte posterior y que no siempre se considera como dentro del plan mismo, digamos, en este caso, digamos, del plan recoge. Y es tan importante, a mi parecer, que se realice ese seguimiento porque va a decir si lo que estamos haciendo primero está bien o mal, qué es lo que falla. Y también va a dar datos actualizados de cómo partimos, digamos, de un estado basal a uno deseado en un periodo que, como veíamos recién, por el cambio climático y todas las cosas que están pasando hoy día en el mundo, puede también tener factores que afecten el mismo desarrollo del plan. No, claro que sí. Pero en todo caso, este tema del seguimiento es algo que se hace hace tiempo ya en las instituciones públicas, ¿ya? Porque efectivamente hace mucho tiempo nos dimos cuenta que... me pongo un parche acá por haber dicho lo contrario. Me castigo, jefe, me castigo. Necesitamos saber si es que la norma que define una veda, por ejemplo, está cumpliendo el objetivo que estamos desarrollando, y eso se vincula con la academia donde se desarrolla la investigación, por ejemplo. Necesitamos saber si alguna norma que tiene relación con un registro pesquero artesanal está cumpliendo el objetivo que nosotros esperamos, ¿ya? Y ahí la interacción de nuestras unidades con las comunidades es indispensable. Por lo tanto, tanto nosotros como otras instituciones, la CONAF también, la Subsecretaría de Pesca, hace seguimiento permanente de las acciones. Claro, probablemente no es algo que se difunda mucho porque tiene que ver con la acción propia de la institución, pero es algo que hace tiempo nosotros nos dimos cuenta. Pero es importante que sean hacer hartos actores respecto a lo que planteas tú, Gerardo, porque como revisarse uno mismo, cómo lo está haciendo. No, claro que sí, sobre todo lo que es coordinación, porque no saco nada con hacer alguna acción si es que la institución que está al lado mío hace otra que apunta en otra dirección y va a generar un impacto negativo en lo que yo espero. Por lo tanto, y eso es plata perdida, y es plata pública perdida, que es más grave. Claro. Y más ahora donde tenemos una ciudadanía que está cada vez más atenta a lo que hacen las instituciones públicas. Este tema de las redes sociales efectivamente es un tema que a nosotros nos tiene en algunas situaciones corriendo, digamos. Porque efectivamente la gente dice, oiga, yo quiero que me dé respuesta a esto. ¿Está haciendo lo que tiene que hacer o no? Eso es justamente lo que preguntaba hace un ratito, esto de la conversación, porque en algún minuto nos hemos dado cuenta que es un problema a veces incluso dentro de una misma institución, que los departamentos dentro no conversan, como que te mandan a un lado, te piden un documento, es que tiene que venir de tal lado, vas a ese otro lado, no, es que no es así, tiene que... O sea...
un solo desorden, que yo entiendo, yo también tengo déficit atencional, pero las organizaciones, las empresas no debieran funcionar así. Pero eso pasa, entonces efectivamente yo creo que es de vital importancia, ¿verdad? Esto de generar este seguimiento y que sea también en coordinación con los actores con los que ya se trabajó, como que no solamente lo haga hoy día, por ejemplo, Cernapesca, ¿verdad? Sino que también en la coordinación con todos los actores relevantes, incluyendo la ciudadanía, porque lo que tú dices es, pero imperativo, que hoy día las personas tomen acción. Primero, obviamente, conciencia, pero también la conciencia... bien mantenerlo acá en la mente, pero sin la acción se traduce como en un pienso positivo sin hacer nada al respecto. Entonces también ir revisando, ir chequeando estos temas porque finalmente son elementos que van a mejorar nuestro entorno o van a perjudicarlo de alguna forma. Y hoy día estar atentos a megaproyectos de minería, por ejemplo, en el Valle del Elqui, lo que se está haciendo en las costas de Chile acá con el archipiélago, cerca del archipiélago de Humboldt, ¿verdad? Son temas que de preocupación ciudadana a modo general, entonces es vital. No, de todas maneras, de hecho, la verdad es que todas las instituciones tienen unidades dedicadas a la interacción con la comunidad a través de los sistemas de información y atención ciudadano. Por ejemplo, es muy habitual que a nosotros nos llegue una carta o un correo electrónico de un ciudadano donde nos diga: yo quiero saber, en este caso, qué hizo usted, cuándo lo hizo, cómo lo hizo y los medios de verificación de que efectivamente me dé certeza de que lo está haciendo. Y eso lo tenemos que tener clarito, porque tenemos plazo para responderle Y y si es por entregarle transparencia, ¿ve? toda la información. Por transparencia, pero por supuesto. Y en eso no nos podemos equivocar, ni menos inventar datos, digamos. Es imposible. Y en eso están embarcadas todas las instituciones públicas. Y eso es muy sano, es muy bueno. A mí me agrada, digamos, cuando llega una solicitud de información de un ciudadano, que se nota que el hombre está preocupado. Y podemos trabajar de manera descentralizada en Cernapesca acá en la región, porque en general Chile es un país centralizado. Sí, todavía tenemos mucho ripio en el tema de la centralización, es algo en lo que estamos trabajando y ojalá lo solucionemos lo antes posible, pero sí, en muchos temas las regiones tienen autonomía, sobre todo si son temas técnicos. En este tema de recoge, ¿es autónomo la región o viene gente de Santiago a trabajar acá y a decir qué se tiene que hacer y qué no? Probablemente va a haber alguna coordinación centralizada, porque mi unidad, por ejemplo, está presente en todas las regiones y tiene un director nacional, un jefe nacional que tiene que coordinar las acciones. Pero cada región va a tener sus objetivos, sus metas y plazos que cumplir. Una consulta, Gerardo. Servicio de la biodiversidad, que SPAP. es algo que van a hacer, que nació. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, ya fue legalmente creado, ya salió el año pasado el ¿Ya? decreto que lo creaba, pero obviamente establece plazos para que ésta se implemente de manera definitiva. Porque ellos creo que tienen que aprobar algo de recoge, ¿o me equivoco? O sea, los planes recoge plan fueron recoge. originalmente definidos por la Ley de Bases de Medio Ambiente, ¿ya? Y esta ley... 19.300. La 19.300. Está bien. Y esta ley, la ley Informada. del SPAP, ¿ya? Establece que es el Servicio de Biodiversidad el encargado de desarrollar esos planes. Pero respecto de aquellos planes que una vez que se implementen empiecen a desarrollarse. Mientras tanto, es el Ministerio el que tiene que seguir encargado y responsable de generar estos planes y de coordinar todas las acciones para que efectivamente se cumpla lo que está definido ahí. O sea, el ministerio está a cargo de recoge en este momento acá en la región Así de es. Coquimbo. Así es. Oye, esperamos que como buen plan, inicialmente, ¿verdad? Tengo todo el éxito del mundo, se vienen, esperemos cosas buenas que comentar. Este espacio siempre va a estar disponible también por si quieren hacer un llamado a la ciudadanía. Siempre lo decimos en realidad. Y es verdad, queremos que este diálogo, esta conversación sea lo más cercano a las personas, porque digamos, como veíamos recién, son las personas las que generan los cambios muchas veces, obviamente acompañados de las instituciones, pero tiene que venir el cambio, digamos, desde la masividad. Así que muchas gracias, Gerardo. Te agradecemos por haber estado acá en un capítulo de Sintonía Humboldt. Y vamos a destacar también con ustedes las redes sociales. Hoy día nos pueden seguir en Esfenisco Chile y en sintonía.humboldt en Instagram. También en Facebook de Esfenisco Chile, donde vamos a ir subiendo ahí toda la información referente a los invitados que tenemos en estos capítulos y obviamente datos de interés público.
Muchas gracias, Gerardo. Como siempre, tenemos un capo acá sentado en nuestro espacio para hablar de medio ambiente y, en este caso, específicamente de el Plan Recoge. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, también comentarles que nosotros tenemos otras actividades asociadas a conservación, también el tema de rescate de fauna, por ejemplo, en el que interactúa mucho la comunidad. Así que si más adelante me quieren invitar, invítenme a hablar de ese tema porque nos interesa llegar a mucha más gente. Felices. ¿Algún llamado quizás a la gente que se pueda informar a través de alguna red, alguna información puntual? Bueno, el servicio hace tiempo ya implementó un sistema de alerta temprana y un teléfono público, un teléfono que funciona todos los días, de domingo a domingo, entre las 8 y las 11 de la noche, en el que pueden llamar en el caso de un varamiento, por ejemplo. Oye, ese dato qué es muy, importante. muy importante, Muy muy importante. Ya, da el número de teléfono y lo vamos a poner ahí después, luego en el GC. Antes del número, indicar que nosotros como servicio estamos a cargo de las especies hidrobiológicas, que corresponde básicamente de las aves a los pingüinos, ya no a otras aves. Las demás aves están protegidas por el SAC, que también tiene implementado un sistema de alerta. Los mamíferos marinos y los reptiles marinos, que en nuestro país son solamente las tortugas de mar. Y el teléfono es el 800 320032. 832 O 0032. sea, por ejemplo, si alguien ve varado un pingüino, Así es. llama a ese número de teléfono. Llama a ese número, le responde un operador Espectacular. que está en Valparaíso, y ese operador se comunica con la región respectiva y le dice: te están llamando por un pingüino. Claro. Y en la región se comunican directamente con esta persona y funciona súper rápido. Digamos, la persona llama a este teléfono y de vuelta la llaman solicitando más información a los 5 minutos. Y la gente nos dice: oiga, qué increíble lo que están haciendo. Y eso nos mantiene muy, muy orgullosos. Genial. Yo estoy en una red que se llama Red de Humedales Costeros, acá en la región, con algunos actores y con distintos actores, y es cierto lo que dice Gerardo. O sea, tú llamas y en un rato llegan a solucionar el problema. Exacto. Y ahora también lo que nos interesa conversar con la gente, y es por eso que les pido que me inviten más adelante, es que en Así muchos será. casos no se requiere rescate. Ya. Acuérdense que nosotros estamos ocupando espacios que eran originalmente ocupados por ellos. Y muchas veces los animales, en el caso de esta semana, digamos, la semana que acaba de terminar, hubo una tremenda marejada. Y era muy habitual ver lobos marinos que se escapaban de las olas y llegaban a las playas a descansar un rato. Y las corrientes habían estado horribles. Y la gente llamaba y decía: necesito que rescate a este animal. Y digamos, nosotros nos encontramos con animales sanos. Y No le era pedíamos para que lo dejaran rescatarlo. tranquilo. Y la gente cuesta dejar, o sea, ve un lobo marino y se acerca. Claro. Hay un riesgo importante. Entonces, temas como eso nos Sí, interesa mucho genial. conversar. Eso Oye, es pero educación. Justamente, pero es buenísimo tener a la mano un teléfono 832-0032, ya me lo aprendí. Justamente para hacer por último la consulta. Y a lo mejor este operador te puede decir: mira, ¿sabes qué? En realidad es normal, si no ves alguna herida, ¿verdad? Algo que visiblemente sea un deterioro del animal. Entonces, poder dar la información inicial me parece de vital importancia. Muy, muy buen dato ese. Perfecto. Muchísimas gracias y obviamente Muchas te vamos gracias. a invitar nuevamente también, Ok. Gerardo, a un próximo Fabuloso. capítulo acá de Sintonía Humboldt. Ya pues, muchas gracias. Nos vemos, Carlita, en Nos otro vemos. capítulo. Así es. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo capítulo de Sintonía Humboldt. Sintonía Humboldt.